Continuamos con la ronda de comentarios en el rumbo de la mañana. Y qué privilegio compartir con figuras de la categoría de Rafael Paz, Julio Alberto Martínez, José del Castillo, Hussains, y quien nos va ahora a hablar en su comentario central en el rumbo de la mañana, Virginia Antares. Un privilegio. Cuando la palabra alumbra y deslumbra. Muy buenos días, pueblo dominicano. Gracias por esa introducción tan linda de mis compañeros. Miren, hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y qué irónico, quizás qué triste o qué significativo que se conmemore ese día precisamente en una semana como esta, donde se pone en evidencia cuánta falta hace la garantía del derecho a la verdad en República Dominicana. Un derecho que está muy vinculado al derecho a la justicia y el derecho a la memoria histórica, ninguno de los cuales han sido garantizados en la República Dominicana, sobre todo a las miles de familias que perdieron familiares víctimas de ejecución, desapariciones, torturas y asesinatos durante la dictadura, la horrorosa dictadura de Trujillo y los 12 años de Balaguer. Y a más de 60 años de la caída de esa dictadura, como digo, no se ha hecho efectivo ese derecho a la verdad porque ha prevalecido la impunidad, el borrón y cuenta nueva, el no tirar piedras para atrás y mientras tanto cero justicia para la familia. En cada momento histórico en que pudo haber la oportunidad de hacer justicia en este país, se negó. Pensemos en 1978, cuando inició la transición democrática con la llegada del PRD al poder. No se hizo justicia en ese momento. De hecho, Balaguer, parte del fraude que hizo fue asegurar o robarse los asientos que le faltaban para tener mayoría en el Senado. Y recordemos que el Senado en ese momento nombraba a los jueces. Por lo tanto, el gobierno de Balaguer garantizó un control de la justicia, pero además hay que decir que el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, que llegó con mucha ilusión y representando las ansias de reformas del pueblo dominicano, lamentablemente nombró como jefe del Ejército Nacional a una persona que estaba vinculada a la tortura y asesinato de los héroes de Constanza Memón y Esther Hondo de junio del 59, vinculado al asesinato de Manolo Tavares Justos y sus compañeros luego de que se habían rendido con bandera blanca y se le había garantizado la vida, y al asesinato del coronel Francisco Alberto Camaño. Estoy hablando de Ramiro Matos. Fue nombrado jefe del ejército durante ese momento en que se supone que iniciaba la transición democrática. Entonces, no se hizo justicia en ese momento. Cuando en 1996 llega al poder el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, nuevamente las familias pensaron que había una oportunidad de recibir ese derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación. Y las fundaciones patrióticas hicieron una solicitud al entonces Procurador de la República, Abel Rodríguez del Orbe, para que iniciara un proceso de justicia a los crímenes históricos, que por cierto, es importante señalar, nunca prescriben. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, donde entran todos esos horrores que se hicieron durante los regímenes autoritarios, no prescriben nunca, porque son una violación a la dignidad humana, lo más fundamental que tenemos los seres humanos. En ese momento, el Procurador General, Abel Rodríguez del Orbe, se negó a abrir los expedientes. Y de manera no oficial sabemos que el argumento que dio fue que eso podía afectar a personas muy cercanas a ese gobierno y por lo tanto no se hizo justicia. Para el 50 aniversario del asesinato de Manolo Tavares Justos y sus compañeros en Manaclas, que estaban luchando contra un régimen de facto y por el retorno al gobierno constitucional de Juan Bosch, para el 50 aniversario en 2013, sus descendientes nuevamente llevaron una querella ante la justicia pidiendo que se investigara a quien está vinculado a ese asesinato, que era el entonces general Ramiro Matos. El procurador en ese momento era Domínguez Brito, del gobierno de Danilo Medina,
Y Domínguez Brito llegó a citar a Ramiro Matos a la Procuraduría para una primera entrevista y hasta ahí llegó la investigación. La respuesta del gobierno fue nombrar al hijo de Ramiro Matos, José Eugenio Matos de la Cruz, como jefe del ejército, con acceso, por supuesto, a todos los archivos históricos que guarda esa institución. De manera que ahí tampoco se logró hacer justicia. Y un año después, en 2014, de nuevo durante el gobierno de Danilo Medinas, las fundaciones patrióticas y el entonces recién creado Museo Memorial de la Resistencia Dominicana hicieron una petición, recolectaron unas 100,000 firmas de dominicanas y dominicanos, pidiéndole al gobierno que estableciera una comisión de la verdad. Esa institución, la Comisión de la Verdad, que se ha utilizado en decenas de países para llevar a cabo este proceso de investigación, de reconocimiento, de documentación y de justicia a los crímenes de Estado y de lesa humanidad. Aquí nunca ha habido una Comisión de la Verdad. Somos de los pocos países de América Latina que nunca hemos tenido Comisión de la Verdad. Y en ese momento 100,000 dominicanos le pidieron al presidente Danilo Medina que se abriera una Comisión de la Verdad. La respuesta del gobierno fue ignorar esa petición. Y eso nos lleva al día de hoy, donde esa impunidad histórica ha permitido que se manipule y se distorsione una y otra vez la historia. Y que quienes con fines políticos e ideológicos intentan reivindicar, revestir, maquillar lo que significaron esos regímenes autoritarios para la República Dominicana, se aferran a cualquier testimonio, sin importar la validez, o a cualquier información manipulada para afirmar falsedades. Y lo voy a decir claro y pelado por las informaciones que andan rodando. Sí fue Trujillo, fue Rafael Leonidas Trujillo Molina que ordenó el asesinato de las hermanas Mirabal. Y decir lo contrario es desconocer la realidad que vivía este país durante la dictadura. Aquí había una cadena de mando estricta en el servicio de inteligencia militar. Y tomar una decisión como esa, sin la orden de Trujillo, iba a acarrear consecuencias. Y quienes cometieron el crimen de la hermana Mirabal, efectivamente tuvieron consecuencias. Fueron premiados. A Licinio Peña Rivera, el jefe del SIM en el Cibao, se le entregó en premio por el asesinato de las hermanas Mirabal la casa de Patria Mirabal. Trujillo se la manda a entregar. ¿Por qué? Porque fue Trujillo que le ordenó. Y eso está requete documentado. Y no solo Trujillo ordenó el crimen de las hermanas Mirabal, sino que tuvo que ordenarlo 3 veces para que lo cumplieran. Primero, cuando Licinio Peña Rivera recibe la orden, sabiendo que era un crimen duro por el liderazgo que tenían esas mujeres, por ser que la orden era a Minerva y a María Teresa. A Patria la matan porque andaba con ellas ese día. Pero la orden de asesinar a esas 2 mujeres que tenían un liderazgo, que tenían una posición en la sociedad dominicana, era una orden difícil de ejecutar. Y Licinio Peña Rivera intenta decir, mira, yo no tengo con quién hacer ese crimen. Y Trujillo le dice, no te preocupes, yo te mando refuerzos. Y le manda a Ciriaco de la Rosa, uno de los matones más horribles de esa época. Y la primera vez que tenían planeado hacerlo, no lo ejecutan. Y Trujillo indaga, ¿qué pasó? ¿Por qué no ejecutaron la orden? No, es que andaban con niños. Entonces era cuesta arriba cometer un crimen de ese nivel de maldad. En la segunda ocasión tampoco lo ejecutan. ¿Por qué? Porque andaban en 2 vehículos. Y Trujillo insiste y dice, ahora me lo ejecutan, no importa con quién anden. Ya tenía precedente, porque Trujillo había hecho, por ejemplo, el crimen de Prince Ramírez en 1950, donde asesinaron a 9 personas, incluyendo una mujer embarazada, porque la orden era matar a Prince y los demás andaban con él. Y Trujillo dijo, sí, en este momento, sin excusas. Y efectivamente, en el tercer intento, pues ahí cometen ese crimen horrible, donde la matan a palos y luego tiran sus cuerpos junto con el vehículo. Entonces, querer desconocer esa realidad es una afrenta a las familias, a los descendientes y a todo el pueblo dominicano, porque el crimen de las hermanas Mirabal es solo uno de los peores de lo que fue una dictadura que sufrió todo el pueblo dominicano, y son miles las familias que perdieron seres queridos y que vivieron la tortura y el horror que significó esa época. Entonces,
ya lo dije hace un rato en el comentario, utilizar un testimonio de una persona que fue parte de ese régimen, que era un calié, que estaban entrenados para difamar a los oponentes del régimen, y pretender decir que porque ese testimonio sale en un documento publicado ahora, desclasificado de la CIA, ¿qué validez puede tener? No. Como decían mis compañeros hace un rato, esos documentos hay que someternos al escrutinio histórico, al análisis, al contraste. En este país, la falta de justicia, de verdad y de memoria ha causado tanto daño que muchos ni siquiera entienden la diferencia entre venganza y justicia. La justicia es la aplicación de la ley para que el daño no se repita, para establecer precedentes. La venganza es un acto de retaliación personal basado en el resentimiento. Y quiero decir que hay que poner en alto a las familias de todas las víctimas de la dictadura que no han acudido a la venganza a pesar de que este país por décadas no ha dado justicia. Entonces, me parece importante en el día de hoy, Día Internacional del Derecho a la Verdad, recordar que sigue pendiente en la República Dominicana la justicia y que ojalá algún día podamos hacer justicia en la República Dominicana y hacer efectivo ese derecho a la verdad y a la memoria histórica para que podamos por fin terminar de sanar como sociedad el trauma de tanta violencia y cerrar ciclos que no terminamos de cerrar porque esas heridas siguen abiertas mientras no se haga justicia y mientras no se establezca la verdad, y avanzar así hacia formas de convivencias más justas y más democráticas. Adelante, Isidro. El rumbo de la mañana.